En agosto de 1965, en el pequeño pueblo canadiense de Winnipeg, Janet Reimer dio a luz 2 niños gemelos, Bruce y Brian. Sus gemelos serían los protagonistas de uno de los casos más polémicos en la historia de la ciencia. Un estudio que aún hoy está teniendo repercusiones. Porque cuando tenían 2 años, antes de que dejaran los pañales, Brian era un niño feliz y fuerte, y Bruce se había convertido en una niña a la que llamaron Brenda. El niño que fue transformado en niña. Durante muchos años la ciencia ha creído que era posible convertir a un niño en niña. No solo que tuviera una apariencia femenina, sino que pensara como una niña, sintiese como una niña, que fuera una niña. Convertir el cerebro de un niño en el cerebro de una niña. La idea de poder transformar a un varón genético en una hembra es un gesto de nuestra preparación, de nuestra enseñanza dogmática que nosotros aceptamos. Hemos cuestionado otras teorías, pero ninguno de nosotros dudamos de esta. Para hacerlo, la ciencia tendría que modificar el programa de la naturaleza, nuestros genes. La teoría era que, aunque las hormonas y los genes en los cromosomas X e Y nos convierten dentro del útero en varones y hembras, no forman nuestras mentes de forma irrevocable. Los científicos creen que lo que sucede en nuestros cerebros para que pensemos, nos sintamos y nos comportemos como hombres o mujeres, dándonos lo que se llama nuestra identidad sexual, se debe quizás a una fuerza más poderosa que la naturaleza, la educación, nuestra crianza. En teoría, nuestra identidad sexual es la que nosotros imponemos mediante estímulos, como los juguetes que nos regalan y la ropa que llevamos, que nos inducen a comportarnos como varones o como hembras. Simplificando, si usted instala a una criatura en un cuarto azul, se convertirá en un niño, y si el cuarto es rosa, en una niña. Si esto era cierto, teóricamente era posible transformar un niño en una niña. Hacer que un niño se sintiera como una niña, que creyera ser una niña. Entre otras cosas, mediante una educación típicamente femenina. Esta teoría terminaría influyendo en el tratamiento de miles de niños. Basándonos en esa teoría, concebimos la esperanza de que este niño podría ser criado como una hembra, aunque había nacido varón. Y se decía que la prueba fehaciente de esta teoría era el caso de Bruce Reimer. Todo empezó una mañana en el verano de 1965, cuando Janet Reimer vio concedido su más anhelado deseo. Cuando yo era jovencita, soñaba con tener gemelos. Y siempre pensé que nunca tendría la suerte de concebir gemelos, que no tendría esa suerte. Pero tuve gemelos. Janet tuvo 2 niños gemelos idénticos, Bruce y Brian. Estábamos muy contentos y muy orgullosos y les pusimos juntos en la única habitación de nuestro pequeño apartamento. Pero a los 6 meses se produjo un dramático suceso. Bruce y Brian empezaron a tener problemas al orinar. Los médicos aconsejaron realizarles la circuncisión. El 27 de abril, Janet ingresó a sus gemelos en el hospital de Winnipeg. La circuncisión se realizaría mediante una sencilla intervención, y ella esperaba recoger a sus niños al día siguiente, pero por la mañana recibió una llamada del hospital. Cuando nos dijeron que había habido un accidente, pensamos, ¿qué tipo de accidente puede ser? Fuimos al hospital y el doctor nos dijo que el pene se había quemado al realizar la circuncisión. Yo no podía comprender lo que decía, porque yo pensaba que para esa operación se utilizaba un bisturí. No sabía que era un instrumento eléctrico. Incomprensiblemente, los cirujanos habían escogido un método poco convencional de practicar una circuncisión. El pene de Bruce había resultado completamente destruido. Me pasaba el día llorando. Cada vez que le cambiaba el pañal, me echaba a llorar. Durante un tiempo estuve traumatizada. Pasé aproximadamente un año en ese estado.
Janet y su marido se llevaron a sus hijos a casa y se aislaron del resto del mundo. Ella tenía un niño sin pene y no sabía dónde acudir. Pasaron algunos meses. Aunque casi nunca la veíamos, un día vimos aquel programa en la televisión. Dr. John Money, a psychologist at Johns Hopkins, is one of the leading advocates of sex change operations. Dr. Money is in the barefoot tonight with Alvin Davis. Aquella noche en la televisión se entrevistaba a un joven e inteligente psicólogo. John Money era pionero en el nuevo y sorprendente campo de la cirugía de cambio de sexo. Dr. Money, it's still a pretty drastic procedure, isn't it? Well, it's a drastic procedure by your standards and mine, but for the people who are living in desperation, perhaps the best way to understand it is that it seems no more drastic to them than circumcision. Escuchamos al Dr. Money y era muy simpático. Él era parecía muy inteligente y muy seguro de lo que estaba diciendo. Janet pensó en la posibilidad de que él pudiera ayudar a su hijo transformándolo en una hija. Al cabo de unas semanas, Janet Reimer llevó a su hijo a la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde John Money dirigía una unidad famosa en todo el mundo. Allí, el equipo de Money le explicó cómo convertir a su pequeño Bruce en una niña, hacerle pensar y actuar como una hembra para el resto de su vida. La razón de que el equipo creyera que eso era posible se debía a que habían hecho un nuevo descubrimiento sobre el desarrollo psicológico humano. Siempre se ha creído que todos nacemos con el sentido innato de ser niño o niña. Una inclinación natural a comportarse como varón o hembra. Que antes de nacer nuestra identidad sexual es programada por nuestros genes y hormonas, y que es invariable. Si eso era así, Bruce Reimer tenía su identidad de género masculino biológicamente decidida en el útero materno y nunca podría convertirse en una niña. Pero John Money no creía que las cosas fueran tan simples. We've been stereotyped in our view of male and female behavior. I suppose primarily because it's been that way for literally centuries and probably hundreds of centuries. El equipo de Hopkins creía que la clave del desarrollo de nuestra identidad sexual no era genética u hormonal, sino que se debía a nuestra educación. Que aunque un niño tuviera un sentido innato de su género, podía ser modificado por la educación. Que la crianza podía modificar la naturaleza. Un niño, educado de manera masculina, crecería pensando y sintiéndose como un muchacho. Criando a un niño como una niña, por ejemplo dándole muñecas para jugar, se le induciría a desarrollar un instinto maternal y una manera femenina de comportarse. Si esta teoría era cierta, podría usarse como base para transformar a Bruce en una niña. En aquel momento nos pareció que lo mejor, lo más sensato, era cambiar el sexo de nuestro hijo. Y pensábamos, bien, quizá la solución sea convertirlo en una hija. Quizá es cuestión de crianza, de modificar la naturaleza. John Money y el equipo del Hopkins habían elaborado su teoría de cambio de sexo a través de la educación, mientras intentaban ayudar a las personas nacidas con una extraña y penosa condición. Históricamente llamados hermafroditas, estas personas nacen con genitales que no están totalmente definidos como masculinos o femeninos. En medicina se les conoce como intersexuales. Creo que es importante constatar que aquí, en el Johns Hopkins, John Money era uno de los pocos profesionales que estudiaba estas materias. Fue pionero en este campo y probablemente al principio casi la única persona que intentó comprender los problemas de los niños y los adultos que vivían con esas anomalías. La intersexualidad es causada en el útero por un desequilibrio hormonal. Todos los embriones empiezan su vida como hembras, con órganos internos femeninos. Pero a las 6 semanas, si el bebé va a ser un chico, los genes en el cromosoma Y hacen que se desarrollen testículos que producen testosterona, la hormona masculina. La testosterona hace que crezcan los órganos masculinos. Pero si por el contrario algo desequilibra en el útero el delicado sistema hormonal, los genitales del niño no se desarrollarán totalmente y pueden ser ambiguos. La intersexualidad cubre una amplia gama de complejas condiciones. Por ejemplo, esta niña ha recibido demasiada testosterona cuando se encontraba en el seno materno, y por eso sus genitales parecen masculinos, pero genéticamente es una hembra.
Este niño no recibió bastante testosterona en el útero, y por eso ha nacido con un pene pequeño, que podría confundirse con un clítoris. Si al ver sus genitales no se determina correctamente su sexo, a los bebés como estos se les adjudica un sexo equivocado. En los años 50, John Money se dedicó al estudio de niños intersexuales, que nacidos genéticamente en un sexo, fueron erróneamente considerados como del otro. You find, for example, once in a while, not very often, but you do indeed find, a person who is chromosomally a female, who has 2 ovaries inside, a uterus, who with appropriate treatment could in fact get pregnant and carry a baby, but that same person is born not with a clitoris, but with a penis, and I mean a regular type little boy's penis. Lo que Money había descubierto era que si a una niña como esta se la educaba como a un niño, ella creería totalmente que era un niño, aunque había nacido genéticamente como hembra. Igualmente, un niño nacido con un pene diminuto podía educarse con éxito como una niña y creer que era una niña. El estudio de estos niños intersexuales, llevado a cabo por John Money y su equipo, dio un giro a la teoría universal sobre el desarrollo humano. La teoría decía que cuando nacemos no tenemos desarrollado el sentido de la masculinidad o femineidad, y que hasta los 2 años los cerebros de todos los bebés son maleables. Eso significaba que se podía entrenar a cualquier bebé para hacerle sentirse niño o niña, pero solo si se empezaba a una edad muy temprana y se le apoyaba correctamente. Eso significaba que la educación podía modificar cualquier acción que los genes y las hormonas hubieran estado haciendo en el útero para formar nuestra identidad sexual, pero solo hasta los 2 años, y que después ya no existía esa maleabilidad, y la identidad sexual del niño quedaba determinada para siempre. La teoría que se había elaborado en el Hopkins decía que al nacer todos éramos neutros, que ni usted ni yo éramos varones o hembras, y que nuestro entorno determinaría si seríamos chicos o chicas. Esto se conoció como teoría de la neutralidad. Por eso, para quienes sufrían el complejo problema de la intersexualidad, el trabajo de Money abrió una vía a la esperanza. Él advirtió a los médicos que era muy importante escoger el sexo más conveniente y asignárselo al bebé antes de que tuviera 2 años. Esta decisión obligaría muchas veces a recurrir a la cirugía para alterar los genitales de la criatura. Mi condición de cirujano me llevó a tratar con los padres de un niño que era un varón genético, pero que no tenía pene, y me sentí muy bien cuando les dije, tenemos una solución quirúrgica porque tenemos una solución psicológica, y la una apoyará a la otra. Podemos convertir físicamente al niño en una hembra, podemos educar al niño como a una hembra, y esta criatura crecerá y será una niña feliz, una mujer feliz. Eso significó que los niños nacidos con un pequeño pene eran a veces transformados quirúrgicamente en niñas y eran educados como niñas. Eran castrados, y sus genitales externos se convertían quirúrgicamente en los de una hembra. Puede parecer brutal, pero muchos doctores que estudian los problemas profundamente complejos de la intersexualidad creen que esa es la mejor solución. Durante muchos años, miles de niños han sido tratados de esa manera. Hoy, aquí, en el Great Ormond Street Hospital, los niños intersexuales son tratados de forma similar. Este bebé no recibió bastante testosterona en el útero. Es genéticamente un varón, pero nació con un pene atrofiado, testículos subdesarrollados y algunos órganos interiores femeninos. Este niño no ha sido totalmente masculinizado antes del nacimiento. El cirujano Philip Ransley cree que convirtiendo a este niño en una niña tendrá un futuro mejor. Este niño hubiera crecido con un falo sumamente diminuto y habría tenido un falo muy pequeño cuando fuera adulto. La carga psicológica que hubiera tenido que soportar como varón hubiera sido enorme. No ha habido dificultad en este caso, y todos hemos estado de acuerdo en que el sexo apropiado era el de hembra, y se le ha asignado el de hembra. Una vez determinado el género del bebé, el próximo paso es la cirugía, para dar a sus genitales la mayor apariencia posible de características femeninas. Seguramente no será necesaria una nueva intervención, aunque se ayudará a la criatura y a su familia con apoyo médico y psicológico continuado. En la pubertad se le administrarán hormonas femeninas para desarrollar la apariencia externa de una mujer. Con esta intervención, este niño no sufrirá por la apariencia externa, extremadamente anormal de sus genitales. Y por consiguiente, no padecerá problemas psicológicos en la madurez. Nuestra meta es conseguir que este niño tenga una vida feliz como hembra. A principios de los 60, la cirugía de asignación de sexo solo se había realizado en niños intersexuales.
Pero las ideas de Mani fueron más allá de los problemas específicos de estas criaturas. Él creía en una teoría universal sobre la identidad sexual, que todos nacemos sin el sentimiento de ser varones o hembras. Así que, teóricamente, cualquier niño podía ser educado como una niña, aun cuando hubiera nacido completamente normal. Entonces, en 1967, John Money empezó a tratar al bebé Bruce Reimer. Bruce no era intersexual. Sería la primera vez que las teorías de Money se aplicarían para ayudar a un niño completamente normal. El Dr. Money estaba convencido de que lo mejor era transformar a Bruce en una hembra, porque sabía la angustia y el horror que Bruce tendría que soportar viviendo como varón. Porque para su caso, en aquella época, no había ninguna posibilidad de cirugía reparadora. El 3 de julio se castró quirúrgicamente a Bruce Reimer. Tenía 22 meses. De ahora en adelante Bruce sería Brenda. Se le educaría como a una niña. Se le trataría como a una niña. Se le animaría a comportarse como una niña. Recibiría apoyo psicológico y en la pubertad se le administrarían hormonas femeninas. Quedaba por demostrar que la educación modificaría la naturaleza. Si funcionaba, Brenda no solo crecería con cuerpo de mujer, sino que también pensaría como una mujer. Mientras, otro científico había estado elaborando una teoría que contradecía el trabajo de John Money. Si tenía razón, Brenda tenía ante sí un grave problema. Mi reacción inmediata a esa tesis fue que era simplista. Pensé que los humanos éramos mucho más complejos que un simple producto de la educación. Milton Diamond es biólogo. Él cree que los humanos nacen con el mismo instinto que los animales, que les hace actuar como varones o hembras. Yo no veía ninguna razón por la que los humanos tuviéramos que ser diferentes. Nosotros estamos influenciados por nuestra sociedad. La educación influye mucho en nuestro comportamiento. Pero nuestras inclinaciones básicas, nuestro sistema básico, las predisposiciones que tenemos, nos vienen dados por la biología. Diamond se había obsesionado con la idea de que la hormona testosterona era la clave, no solo de nuestro físico, sino también de nuestra identidad sexual, lo que nos hace sentir como hombres o mujeres. En los años 50, Diamond realizó una serie de experimentos que empezaron a descubrir los secretos del poder de la testosterona. Se inyectó testosterona en animales hembras embarazadas. Esta testosterona pasó de su útero a los fetos a través del cordón umbilical. Cuando nació la camada, los genitales de las hembras eran muy parecidos a los de los machos. La testosterona que recibieron antes del nacimiento había transformado sus cuerpos, pero la gran incógnita era, ¿afectaría esa testosterona igualmente a sus mentes? ¿A sus instintos? ¿Se comportarían esas hembras como los machos? La respuesta fue afirmativa. Las hembras que habían recibido testosterona en el útero intentaron aparearse como si fueran machos. Parecía que la testosterona había programado los cerebros de esas hembras para darles el instinto y el comportamiento típico de los machos, y todo ello había sucedido antes del nacimiento. En otras palabras, esa fue una intervención realizada durante su vida embrionaria y afectó a su vida de adultos. Y ese tipo de experimentos probó, por lo menos en animales, que eso era posible. Pero lo que afecta a los animales no afecta necesariamente a los humanos. Para demostrar que la testosterona definía irrevocablemente el sexo de un humano cuando se encontraba en el seno materno, Diamond necesitaría muchas más evidencias. Y cuando en los años 60 atacó la teoría de la neutralidad, nadie le escuchó. Mi opinión estaba en desventaja, porque el grupo del Hopkins tenía una gran aceptación. Y mis ideas estaban relativamente fuera de lo común. Mientras, John Money supervisaba muy de cerca el progreso de los gemelos. Veía que Brenda estaba creciendo como niña y había adoptado la identidad sexual de una hembra.
En 1972, Money creyó que ya tenía bastantes evidencias para anunciar a la comunidad médica que había modificado con éxito la identidad sexual de una criatura, nacida varón, absolutamente normal. El caso se publicó en libros de texto, fue discutido en conferencias, incluso se publicó un artículo en la revista Time. Fue una conmoción en la comunidad científica internacional. Parecía la prueba definitiva de que John Money tenía razón, que todos nosotros tenemos una identidad sexual no definida antes del nacimiento y que aprendemos a sentirnos como hombres o mujeres. Cualquier influencia genética podía ser modificada por la educación. Era la prueba definitiva de veracidad de la hipótesis de John Money, que todas las influencias en la vida prenatal, cromosomas, hormonas, desarrollo de las gónadas, podían ser modificadas por la socialización. Yo creo que se basó en la evidencia de que los niños son una página en blanco, que los recién nacidos son una página en blanco, y que podíamos imponerle una identidad sexual a un recién nacido. Lo que nosotros sabíamos del caso de los gemelos reforzó la idea de que la hipótesis de Money era muy difícil de refutar. Si las teorías de John Money habían dado resultado en un caso tan extremo como el de Brenda, cualquier duda que tuviera la clase médica sobre los casos de intersexuales desapareció. Teníamos ante nosotros un caso inequívoco, un varón ambiguo, que había sido transformado en una auténtica hembra. Eso tuvo una significante repercusión en el tratamiento clínico de la época. Era como si todos dijésemos, vaya, es verdad, nosotros podemos hacerlo también. Pero mientras John Money anunciaba el éxito del caso de los gemelos, en un laboratorio en Los Ángeles, otro descubrimiento levantaría grandes dudas sobre la ya generalizada idea de la neutralidad del sexo al nacer. Mi investigación se hacía sobre ratas, para ver qué pasaba con las ratas, una especie que nosotros podemos manipular, que podemos entender. Gorski y su equipo creían que los comportamientos típicos de varones y hembras son causados por alguna diferencia física en el cerebro. Y Gorski se empeñó en encontrar esa diferencia. El equipo estudiaba minuciosamente los cerebros de ratas machos y hembras. Capa a capa, milímetro a milímetro. Comparaban cada área del cerebro en espera de descubrir la menor diferencia. Pero después de años de investigación, no encontraron nada. Entonces, cuando empezaban a desesperar, uno de los estudiantes de Gorski anunció que había encontrado algo. Una diminuta área del cerebro que parecía ser diferente en varones y hembras. Yo tenía un estudiante graduado en el laboratorio y él anunció al equipo que había una marcada diferencia estructural entre sexos. El estudiante dijo que la diferencia en esta área del cerebro era claramente evidente. Nadie en el laboratorio le creyó. Entonces convocó una reunión en la sala de conferencias. Tenía dos proyectores, uno al lado del otro. En uno puso la lámina de cerebro masculino y en el otro la lámina de cerebro femenino. Ubicado profundamente en un área conocida como el hipotálamo, el estudiante de Gorski había encontrado lo que estaba buscando. Era una importante diferencia que se nos había escapado a todos. El cerebro masculino a la izquierda tenía un área 2 veces mayor que el cerebro femenino a la derecha. Ninguno de nosotros lo creía, hasta que lo vimos y ya no nos quedó ninguna duda. Esta es la zona que ellos encontraron en el cerebro de una rata macho. La llamaron núcleo sexual dimórfico, o NSD. Y aquí está la misma zona, correspondiente a una rata hembra. Nadie sabía la función de esta parte del cerebro, pero fue la primera prueba de que había una diferencia entre los cerebros de las ratas macho y hembra. Una vez descubrimos el núcleo sexual dimórfico de las ratas, mi gran interés era saber si era sensible a las hormonas, cómo se desarrollaba, qué hacía. Gorski averiguó que la testosterona causa todos los cambios físicos en el cuerpo de una rata macho. Pero, ¿podía cambiar la testosterona su cerebro? El equipo repitió los experimentos de Diamond, inyectando testosterona a una rata preñada. Como las veces anteriores, las hembras de la camada se comportaban como machos. Entonces, Gorski examinó sus cerebros. El NSD había sido modificado por la testosterona mientras las ratas todavía estaban en el útero.
El cerebro de las ratas hembras se convirtió en el de un macho antes de que nacieran. Esta área del cerebro en particular parece ser totalmente dependiente de la hormona. Eso significaba que las ratas macho y hembra eran físicamente diferentes en el momento de su concepción y que la diferenciación se había producido en el útero por efecto de la hormona testosterona. Igorsky sospechaba que la misma diferencia se encontraría en los cerebros humanos. En esta fase nadie podía decir cómo afectaba esa diferencia al comportamiento, pero fue la primera evidencia de que los que apoyaban la idea de que al nacer éramos neutros estaban equivocados. Dado que la clase médica en general estaba convencida de que la educación era el factor más importante, creo que nuestra demostración de que las hormonas desempeñaban un papel relevante, por lo menos desde mi punto de vista, supusieron un desafío. En Winnipeg, Brenda crecía lejos de las miradas del mundo. Ella seguía sus estudios en la escuela. John Money había escrito otro libro que describía el caso de los gemelos como prueba de su teoría sobre la identidad sexual. Pero al margen de los libros de texto, la familia vivía la realidad de la situación. Educar a Brenda no resultaba fácil. Yo me daba cuenta de que Brenda no se sentía bien siendo una chica. No importaba lo que yo intentara hacer, era igual lo que quiera por instruirla. Era muy rebelde. Era muy masculina y no podía persuadirla de que hiciera cosas típicamente femeninas. Brenda casi no tenía amigos. Realmente la martirizaban. La llamaban la mujer cavernícola. Estaba muy sola. Muy sola. Por esa época, el psiquiatra del pueblo que trataba a Brenda escribió a John Money explicándole la preocupante situación. Brenda mostraba claras evidencias de estar profundamente perturbada y sentirse muy infeliz. John Money no publicó eso. Cuando Brenda cumplió 13 años, la familia de Brenda Reimer decidió dejar de ver a Money. Desde aquel momento no se oyó hablar de ella durante 15 años. Mientras, la comunidad científica continuó creyendo que el caso era un éxito, la prueba dramática de que se podía cambiar la identidad sexual de un niño absolutamente normal. Pero los biólogos estaban cerca de descubrir una nueva pieza, crucial en el conocimiento del cerebro. Aunque se habían encontrado diferencias entre los cerebros de ratas machos y hembras, los científicos todavía no habían encontrado esas diferencias en el cerebro humano. Pero un equipo de Ámsterdam las había localizado. Nos llevó algún tiempo encontrar el punto de la rata de Gorski en el cerebro humano, porque en primer lugar necesitábamos el material adecuado. El material post-mortem de seres humanos sin daños cerebrales es muy difícil de conseguir. Tardaron 5 años en conseguir los suficientes cerebros humanos para poder iniciar su investigación. Entonces empezaron los exhaustivos trabajos. Se hizo igual que con las ratas. Se examinaron meticulosamente láminas y láminas de cerebros humanos masculinos y se compararon a idénticas láminas de cerebros femeninos. Creo que examiné más de 100 muestras de cerebros. La diferencia entre el cerebro masculino y el femenino se evidenció de manera increíblemente clara. Finalmente habían encontrado el núcleo sexual dimórfico en cerebros humanos. En el cerebro masculino, a la izquierda, el NSD es el doble de grande que el del cerebro femenino, a la derecha. Durante los años siguientes, se encontraron 4 tipos más de NSD, diferentes en varones y hembras, que fueron comparados. ¿Era ahí donde se determinaba nuestro sexo? ¿Esa era la parte del cerebro que nos hace sentir hombres o mujeres? Para responder a esa pregunta, el equipo de Ámsterdam tuvo que buscar un grupo especial de individuos. Emma Martin es un transexual. Físicamente ella había nacido como un varón normal, pero toda su vida se había sentido mujer.
Cuando yo tenía 4 años, sucedió algo que supongo fue el punto de partida. Fue cuando me di cuenta de que yo era diferente a otras personas. Yo estaba jugando en el jardín de la parte de atrás con mi bicicleta y de pronto vi que había una niña en el jardín vecino. Estaba haciendo lo mismo que yo, dar vueltas en un cociclo. Y mientras la miraba a través del seto, pensaba que habían cometido un error conmigo. Y yo no podía entender por qué. Yo no podía entender por qué mis padres me trataban como a un niño. El caso de Emma parece ir contra la idea de que la educación puede modificar la naturaleza. Ella creció como un niño normal, aunque algo dentro de su cerebro parecía no aceptarlo. Los transexuales no se describen a sí mismos diciendo que tienen un cerebro de hembra. Ellos se sienten como hembras, pero por supuesto este fuerte sentimiento de ser hembras debe venir de alguna parte. Y estamos seguros de que no viene del corazón, sino del cerebro. En los años 90, el equipo del profesor Schwab empezó el primer estudio de cerebros transexuales para ver si había alguna razón física para la inusual identidad de los transexuales. Schwab estaba convencido de que la respuesta debía estar en el núcleo sexual dimórfico. Si pudiera demostrarlo, sería la primera evidencia de que la identidad sexual estaba unida a una parte específica del cerebro. Después de años de exhaustivas investigaciones, encontró una nueva clave en el NSD. La imagen de la izquierda muestra el NSD propio de un cerebro masculino normal. La imagen de la derecha muestra el NSD de un varón transexual como Emma. Es del mismo tamaño que el de una mujer. Los 11 cerebros masculinos de transexuales que Schwab estudió demostraron tener el NSD del tamaño correspondiente a los de las mujeres. Para Schwab, estaba claro que eso no podía ser una coincidencia y que el NSD debía ser importante en la definición de nuestra identidad sexual. Otros estudios preliminares sugieren que esta diferencia en el cerebro entre hombres y mujeres se produce antes del nacimiento y en ese caso, nuestra identidad sexual se establece ya en el útero y no puede ser modificada por la educación. Si observamos detenidamente los datos, queda claro que no nacemos neutros, que nuestra diferencia sexual está presente desde el principio del desarrollo embrionario. La gran pregunta era, ¿qué había pasado con Brenda Reimer? En 1995 se volvió a saber de ella. La niña que había ayudado a hacer famoso a John Money vivía anónimamente en Winnipeg. Y había llegado el momento de que su caso se hiciera público. No me gustaba vivir como una chica. No me gustaba ser una chica. Brenda Reimer, el niño que había sido transformado en niña, estaba viviendo como hombre. Yo solo llevaba vestidos en algunas ocasiones y nunca jugaba con las chicas. Rompía las muñecas o cualquier cosa que me regalaban por mi cumpleaños o en Navidad y las dejaba en un rincón, llenándose de polvo. Jugaba con los juguetes de mi hermano. No me gustaba compartirlos, pero lo hacía así o no tenía nada. David había vivido casi 14 años como Brenda y durante ese tiempo se había sentido muy desgraciado. Al principio creía que habíamos hecho lo correcto y parecía que todo iba bien. El doctor Money decía que todo iría bien y lo creímos. Él también lo creía. Pero cuando Brenda llegó a la adolescencia, su vida se volvió difícil y se convirtió literalmente en una reclusa. Me sentía muy solo. Me maquillaba, pero me veía como un payaso. No puedo imaginar lo que siente un chico maquillándose. Después de intentarlo durante algún tiempo, lo dejé. No le encontraba sentido. No me gustaba, y aunque me esforzaba, nunca me sentía a gusto. No hay forma de saber si eres un chico o una chica, porque nadie te lo dice. Nadie se levanta por la mañana diciéndose a sí mismo, soy un chico, porque ya lo sabes. Está en ti, lo sabes. Está en tus genes, en tu cerebro, dentro de ti. Nadie tiene que decirte que lo eres. Cuando Brenda cumplió 14 años, después de sentirse infeliz durante mucho tiempo, sus padres le revelaron su verdadero sexo. Al cabo de unos meses, Brenda decidió convertirse en David.
Hace 10 años que se casó y vive en Winnipeg con su esposa y sus 3 hijos. Se le reconstruyó el pene mediante cirugía reparadora. A pesar de que este caso fue muy interesante para la ciencia, David nunca se dio cuenta de la relevancia que tuvo cuando se hizo público. Como no sabían nada de mí, la comunidad científica creía que mi caso había quedado resuelto. Y me sorprendí mucho cuando oí decir que la gente pensaba que mi caso había sido un éxito. En 1998, John Money, ahora casi retirado, publicó las 10 razones por las que el caso Brenda había fracasado. Incluía la posibilidad de que la castración a los 22 meses había sido realizada demasiado tarde, que al tratarse de 2 gemelos idénticos podía haberse desarrollado en Brenda el sentido de ser anormal, y el trauma sufrido por los padres podía haber afectado el desarrollo de Brenda. Esos eran inconvenientes que el Dr. Money no había señalado en su momento, pero para mucha gente era mucho más simple. La readjudicación de sexo a un chico normal no había funcionado. Muchos de nosotros desconocíamos lo que había sucedido. Habíamos oído que a principios de los años 70 se había llevado a cabo una experiencia con éxito. Hasta que se anunció públicamente, no tuvimos un conocimiento amplio de lo que les había pasado a los gemelos. Estábamos en desacuerdo, y además de no aprobarlo, lo que nos afectó más era el hecho de que no se nos hubiera informado de lo sucedido. Creo que nos dolió mucho a todos el que no se dijera una palabra de que el proyecto no había funcionado de la manera que se había previsto. Estábamos muy desilusionados con alguien a quien respetábamos mucho. El fracaso del caso más dramático de cambio de sexo levantó controversias que afectaron al campo de la intersexualidad. Desde el momento en que se conoció el caso de David, algunos pacientes y doctores empezaron a cuestionar la aplicación de la cirugía en los intersexuales. Yo quiero advertir a los padres que tienen hijos intersexuales que la cirugía supone un gran riesgo, porque si se adjudica un sexo equivocado y más tarde se constata el error, esos niños tendrán que ser operados de nuevo para restablecer sus genitales. Pero muchos cirujanos y psicólogos creen que el caso de David no tiene nada que ver con la intersexualidad. Porque él nació como un niño normal, no como los niños que sufren un desequilibrio hormonal en el útero materno, y por esa causa sus cerebros se han visto afectados. Algunas de las personas que tratan los complejos problemas de la intersexualidad todavía están convencidos de la validez de la teoría de John Money. De hecho, las pautas de tratamiento a los intersexuales se han continuado aplicando de la misma forma desde 1960 y no se han alterado por el resultado del caso de David. Muchos experimentados cirujanos siguen creyendo que los niños intersexuales se benefician de la reasignación de sexo. Nosotros realizamos este tipo de cirugía porque creemos firmemente que es lo mejor para esos niños. Y si no estuviésemos plenamente convencidos, no realizaríamos ese tipo de intervenciones. El hecho es que no se ha probado el éxito en ninguno de los casos de asignación quirúrgica de sexo. Simplemente no hay suficientes evidencias. En los últimos 40 años, a causa de la sensibilidad de los pacientes y la complejidad del seguimiento, no se han estudiado suficientemente y no se pueden juzgar los resultados y sus repercusiones en los intersexuales. Algunos médicos que siguen teniendo contacto con sus pacientes dicen que la mayoría son felices con el sexo que se les ha asignado, pero que continúan teniendo dificultades para acostumbrarse a su nueva condición. Los datos de los científicos, los datos que nos gustaría tener para poder tomar decisiones correctas, no existen. En esta especialidad de la medicina, todavía se utiliza una combinación de ciencia y arte. El revuelo ocasionado por el cambio de sexo de David ha obligado a la clase médica a revisar otras creencias. La teoría de que todos nacemos neutros está siendo cuestionada. En el siglo XXI podemos decir ya que la teoría del género neutro era errónea, porque hay importantes factores biológicos que juegan un papel importante. Pero saber realmente si los factores ambientales y biológicos son determinantes nos llevará algún tiempo.
Nunca fui feliz siendo Brenda. Nunca. Antes de volver a aquella vida me cortaría el cuello. No quiero pasar por eso otra vez. No funcionó porque la naturaleza es sabia. Porque somos humanos y no somos tontos. Y te das cuenta de quién eres.